Nicole. Ustedes ya lo empezaron a revisar, pero van a ver que este también tiene incluso unos puntos de farmacológicos, ¿no? Farmacología. Hace, ¿qué les digo yo? Hace unos 3 años, un grupo de investigación hizo la pregunta: ¿cuál es el papel de los diuréticos en el manejo de la insuficiencia cardíaca? Definitivamente, ustedes ya habrán visto que en los protocolos de manejo no puede faltar un diurético por la forma clínica del paciente. Y se vuelve tan importante que se considera pues una piedra angular para compensar al paciente. Entonces la pregunta que surgía era, que les surgió a ellos, nosotros lo estudiamos, lo trabajamos, los que estudiamos medicina y tenemos la oportunidad de usarlo, lo usamos. La pregunta de ellos fue unas 2 preguntas, ¿no? Primero, si había alguna diferencia entre la forma de usarlo, si en bolos, o sea, suministrarlo en ampollas por periodos de 2-4 horas, o si la infusión, hacer un preparado y suministrarlo de esa forma, tenía alguna diferenciación en el resultado clínico del paciente. Y de paso, pues entonces también hacían ahí la reflexión, la pregunta crítica de si había claridad en qué era, bueno, cuál era el efecto, ¿cierto? Cuál era el mecanismo por el cual, más que el mecanismo no, el mecanismo de acción ya lo sabíamos, ya estamos cansados de estudiar eso. Sí era más la parte del efecto. Ustedes ven que muchas veces uno plantea un mecanismo, pero empiezan a aparecer como otras opciones, que es lo que llaman, lo que ayer les mencionaba como efectos pleiotrópicos. Entonces, en ese capítulo usted va a ver que, y esos profesores lo que vieron fue, primero, que no había diferencias en la forma, ¿verdad? El resultado era igual. Y segundo, solo lo dejo ahí nomás la reflexión, que probablemente, contrario a lo que siempre planteábamos, que era que el efecto diurético era el que predominaba en el éxito del diurético en el paciente. Es decir, esa capacidad que tiene de favorecer la eliminación del exceso de líquido. Y realmente ellos ahí muestran que eso no es probablemente lo más importante, no es que no pase. Pero el paciente se compensa relativamente rápido antes de que efectivamente haya eliminado esa sobrecarga de volúmenes. O sea que hay otras cosas ahí. Pues no me meto en más problemas ahí. No, ese no es el capítulo. Hoy vamos a mirar este otro capítulo, como le digo, lo hemos tocado. Vea que ayer, sin querer queriendo y sin planteárselo así, y vea lo difícil para uno decir no o sí. Por ejemplo, si yo le digo, hago esta afirmación: los beta bloqueadores tienen efecto vasodilatador. Estoy hablando en general, lo que nos pasa socialmente. Mire que la parte social también, bueno, afortunadamente nosotros en biología, en medicina, también nos pasa eso. Es como que uno no puede generalizar. Entonces, si yo digo eso, no estoy diciendo una verdad. Entonces ustedes recuerden lo que les decía, ¿no? Yo bloqueo los beta.
Entonces, ¿para dónde se va la noradrenalina? A los alfa 1. Entonces el efecto no es precisamente que vasodilatar, sino probablemente uno más bien puede decir que un potencial efecto en beta-bloqueador es inducir una vasoconstricción y estaría siendo un poquito más claro. Entonces usted me va a decir, no señor, porque acuérdese que hay otros grupos que tienen doble actividad farmacológica, bloquean betas y también bloquean alfa. Y más recientemente, por eso hablan de generaciones, ustedes vamos las generaciones abuelas, ¿no? Como les decía del amigo Harrison, todavía no salgo de mi asombro, que su manera tan cruel. Él era de la 6ª generación de médicos. Qué envidia de la abuela. Yo sí soy un aterrizado ahí, yo no tengo ningún antecedente, ni mínimo, el más mínimo antecedente. Entonces los beta bloqueadores para ustedes que la última vez decíamos, ojo, que envían a aparecer medicamentos que tenían efectos como ser agonista parcial beta 2. Los beta 2 están en los grandes vasos, ¿cierto? Entonces eso va a tener un evidente efecto vasodilatador. Bueno, el 30% de la resistencia vascular Pepe, eso es importante. Para el corazón, ese solo porcentaje es súper importante, porque ya no tiene que hacer tanta fuerza para inyectar. Es perfecto. Y nos han mejorado el capítulo diciéndonos que ahora disponemos de fármacos que también son donadores de óxido nítrico. Uno lo dona y otro es que nos dicen que el estímulo beta 3 en el endotelio induce la óxido nítrico sintasa, o sea, también induce la producción de óxido nítrico, que es un eficiente vasodilatador. Entonces, mire la dificultad, ¿cierto? Yo no puedo decir que los beta bloqueadores son vasodilatadores, no. Tendría que decir beta bloqueadores con efectos antagonistas como beta bloqueadores liberadores de óxido nítrico o inductores de óxido nítrico. ¿Sí me hago entender? Mire que uno puede ¿cómo hacer la mirada crítica. No, porque en esto se da para eso. Bueno, muy bien. Ustedes ya vieron una forma de definirlos, ¿no? Fármacos que tienen la capacidad de generar relajación del músculo liso vascular. Y que lógicamente dan ustedes que son de un uso muy importante, la hemodinamia. Todo lo que tiene que ver con enfermedades en las cuales hay aumento del tono vascular. Cuando uno estudia la fisiopatología de la diabetes, entonces todos esos cambios a nivel vascular van a llevar a una alteración del tono de los vasos, del tono muscular. Lógicamente va a ser un factor determinante de las consecuencias de esa enfermedad. Va a intentar aliviar el trabajo de las células musculares lisas de tal manera que van a hacer mejor su actividad fisiológica, ¿cierto? Lógicamente va a proteger al vaso de los problemas que estamos mencionando, de remodelación, porque hacen apoptosis, los fibroblastos,
todo lo que hemos ido aprendiendo. Y lógicamente reduce el impacto de todos esos fenómenos de cambio en la falla vascular. Hasta hace poco, y bueno, nosotros no tenemos como muchos mediadores de control del tono vascular. Recuerden ustedes que más o menos como a principios, a mediados del siglo pasado, pues casi que vasoconstrictores era principalmente la norepinefrina, y ya empezaron a desarrollar en la década de los 60 del siglo pasado el conocimiento de la vía de renina-angiotensina 2. Y lógicamente ahí nos quedamos porque esa molécula demostró ser bioquímicamente, fisiológicamente, de los más potentes. Ese sí era muy relacionado con la concepción de potencia en farmacología. Las dosis micromolar eran las más chiquitas. Sin embargo, cuando uno mira ahí, aparecen las endotelinas. Ahí no están en esa diapositiva. La vieja, seguramente. La endotelina, ¿no? Porque hay varias endotelinas. Y hay ya fármacos que intentan ir por esa vía, pero no lo hablamos mucho porque no están como muy bien posicionados todavía. Por lo menos en los protocolos de manejo de las enfermedades más frecuentes. Pronto por ahí en hipertensión pulmonar hay algunos fármacos que están dirigidos contra las endotelinas. Las endotelinas son equiparables a la actividad de la angiotensina, incluso aparentemente pueden ser incluso más potentes, o sea, dosis más chiquitas micromolar. Pero recientemente, sí, está la endotelina. Recientemente hemos visto otros, como está la vasopresina y también la aldosterona, como un inductor directo de los cambios a nivel de las células musculares lisas. Y los vasodilatadores, si era más poquito, era más chiquita la lista. Casi que no había muchos de pronto, y ahí no lo tenemos ahí, pero como vasodilatador, por ahí la estamina dura pena. Y también por esa época empezamos a hablar de las prostaglandinas, que fue donde apareció la prostaciclina o la prostaglandina 6, ¿cierto? Pero es la famosa prostaciclina. Hoy súper conocida, pues sus papeles es otro mediador liderado por el endotelio. Lo mismo que ya el endotelio dejó de ser, para mí fue muy chévere estudiar porque ¿qué es la célula endotelia? Así todo como más o menos la conocemos, los esquemas que se hacen. Pero su función primordial era separar la sangre de los tejidos. Más fácil para uno estudiar. Hoy no, que hoy usted estudia endotelio y es estudiar un órgano endocrino. Esto es un pedacito de todo lo que trabaja el endotelio vascular. El endotelio, pues en general. No, de hecho, como en alguna conferencia nos hacía la reflexión algún cardiólogo, ¿qué tejido hay más en el corazón? ¿Hay más células musculares, células eléctricas o endotelio? ¿Musculares? ¿Quién es más importante en la composición? Por eso es tan bonita toda ahora la anatomía. No le ve la trascendencia, pero a medida que van trabajando esa integración, como el día, la primera vez que hablamos de integración. Por eso me gusta la pharmacology, internal medicine, porque usted está integrando todo. Ustedes dirán, no, ustedes estudian bastante de eso. Yo cuando estudié, por ejemplo, todo lo que era epidemiología, carrera, miramos, y no había mucho de fisiopatología, entonces no tenía que estudiar mucho, ¿no?
Y de biología molecular, menos. Porque me imagino que los que estudiaban, los que trabajaban, no estudiaban mucho eso, no hablaban mucho de eso tampoco, pues que le van a exigir a uno. Nada. En cambio ahora ustedes, por ejemplo, puro PhD en molecular medicine. Yo te estoy diciendo que hay que estudiar biología molecular. Olvídese, ¿no? A mí me caía al grano porque sí me gusta eso, sí me gusta más. Pero por ejemplo la teoría que es súper importante, yo no la miraba. Ahora la miro, pero no la entiendo, no me toca hablar mucho de eso. No me complico la vida, porque esos son los duros, ¿no? Durísimos. Pero nosotros nos quedamos en el otro camino. Pero no había, la verdad, no había. Vasodilatadores, se quedaba uno con los dedos, ya, se acabó. Y hoy ya empiezan a aparecer más cosas, ¿cierto? Empiezan a aparecer las bradiciminas, también con una actividad muy interesante. Incluso hay lo que llaman los receptores en paralelo. Muchas veces está trabajando el agonista puro, pero está activando receptores que tienen como segundo mensajero la bradicimina, por ejemplo. Está el superóxido nítrico, por eso nos tienen un premio Nobel de Medicina hasta hace poquito, pero ese señor estos últimos años domina totalmente este capítulo. Y más recientemente, vean ustedes los péptidos, con todo lo que tiene que ver con la hemodinamia, ni más ni menos que del corazón. Pero nosotros hasta hace poquito estábamos, y yo creo que todavía estamos allí anclados en prepéptidos natriuréticos. Pero ya la tendencia, sobre todo en insuficiencia cardíaca, es a trabajar más ese capítulo. ¿Cierto? Como la enfermedad cardiovascular tiene mucho que ver con el daño endotelial, lo que se daña, pues, primordialmente es la producción del endotelio, y lo que es más importante que produce el endotelio son las sustancias vasodilatadoras. Entonces, ahí está la tragedia. Porque vean ustedes lo que les decía en otro momento, cuando el técnico por accidente al lavar el órgano, porque estaban haciendo las pruebas del pedacito de vaso del intestino, él le quitó el endotelio. Cuando ellos le pusieron la aceticolina para que se les contrajo. Claro, si yo daño el endotelio, que es el que me produce los vasodilatadores, el músculo liso me queda respondiendo a todos esos vasopresores. Por eso entonces ahí viene uno entiende por qué la hipertensión. Y esa enfermedad tiene ¿cuál tragedia? Silenciosa, ¿no? Ahorita yo en un examen pericucho, yo hice caso a un artículo de New England Journal sobre el ayuno intermitente. Lo que uno debe comer 8 horas y 16 horas ojalá nada. Claro que eso desde hace mucho tiempo sabíamos, ¿no? Uno tiene que desayunar como un príncipe, almorzar como el rey, beberá como un príncipe, y comer como un mendigo. No coma. Y eso me salvó, ¿no? Porque yo ya llevo como unos 5 años más o menos. Esta Martrum me hicieron, ¿sabes? Escucho allá detrás. No, pero 140 no te deja. Yo venía caminando. Ahora casi un golpe. Sí trató de marcar algunos picos en el día, pero realmente había la tendencia a bajar en la noche, no que es lo que debe pasar, ¿no? Porque se bajan todas las simpáticos, todo eso, los corticoides, las hormonas del estrés, entonces uno debe normalizar a la persona de tener problemas.
sea que me salvé por un pelo de ser declarado hipertenso. Y eso es grave, porque uno mirando esto dice, claro, ¿no? Ya la enfermedad lleva mucho tiempo de avance. Recuerde, cuando usted le diagnostica su pasativo, que nos diagnosticamos, llevan muchos años. Entonces, a veces es más dañino tratarlos, porque siente más probablemente que como estaba. Muy bien, entonces el óxido nítrico, ese fue el que nos dominó el escenario. Bueno, ustedes dirán ahora, no hay problema con esa terrible enfermedad porque nos colocan un stent y quedamos como un ludo. Efectivamente, no hay ninguna discusión, eso es revolucionario. Pero, como les dije en otro momento, no se les puede olvidar que la base del éxito de eso que hacemos hoy es que el paciente reciba una adecuada terapia farmacológica. Lo que ellos nos enseñaron es que le ponían el stent y si no le daban fármacos, el paciente se reestenosaba. O sea, sigue generándose. O sea, tenemos que dar medicamentos que reducen ese riesgo. Entonces, ayer que hablábamos de disminuye la apoptosis, ¿cierto? Inhibe la angiogénesis. Entonces, todos esos ya son efectos sobre los ciclos celulares, sobre los precursores de las células endoteliales. Tienen que modular esos. Muy bien, ahora sí entremos en materia. Usualmente no es fácil, ¿verdad? Que ese gráfico, me gusta por eso, porque él intenta mostrarnos que sí hay como mayor tendencia a un efecto. En general, hoy día son vasodilatadores, tanto de venas como de arterias. Pero no, miren, definitivamente los nitratos, y esa es una de las fortalezas, vamos a hablar como de dos de esos grupos ahí, principalmente es sobre los lechos venosos, tiene su mayor, también lo mismo que mencionamos ayer, por dosis de tendencia, más susceptible o más sensible, mejor, el endotelio venoso al efecto de los nitratos que el endotelio arterial. Y tenemos otro grupo, no es el único, pero estos son los que más usamos en medicina clínica, los calcio antagonistas, los bloqueadores de los canales de calcio. Más recientemente, cuando conocimos la vía de renina-angiotensina, entonces vimos que uno de los grupos más importantes, y miren ustedes que ellos no están en el capítulo de los inotrópicos, no están en el capítulo de los que reducen la actividad del sistema simpático, a pesar de que ese es un efecto, digamos, pleiotrópico de los fármacos que inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nosotros el primer grupo que logramos desarrollar fueron los inhibidores de esa enzima, la enzima convertidora de angiotensina. Y ahí es una historia muy latinoamericana, ¿no? Después la van a escuchar del doctor Diego. Estudiando el veneno, cómo era la acción del veneno en las víboras. Y en Brasil, el grupo del doctor Silvio Ferreira y el doctor, se llama el otro, ellos fueron los que se pusieron a mirar y a purificar. Lógicamente la tecnología llegó hasta un punto y ellos se habían formado en Europa y entonces lógicamente allá fue donde se dio todo este desarrollo, pero los fármacos que inhiben esa enzima como
su nombre lo induce, es la que hace que se convierta en proangiotensinógeno. A nivel pulmonar pasa a angiotensina 1 y por acción de la enzima se convierte en angiotensina 2. Bueno, también está la 3 y hay otra. Pero esa angiotensina 2, como les dije hace un ratito, es el principal vasoconstrictor. Entonces, ¿qué le pasa a la gente que era mordido por la serpiente? Aparte de que produce un daño hematológico importante, también le produce un choque hipovolémico muy severo, causa de muerte. Pues, manejo, pues nosotros hacemos otras cosas, pero bueno, y el antiveneno. Pero ellos desarrollaron esas moléculas, estudiaron todo eso y desarrollaron, bueno, los europeos, pero todo fue mucho idea de, digamos, de los latinos, Latinoamérica, los amigos de Brasil, como un mundo muy particular. Y nos demoramos mucho tiempo, nosotros trabajamos siempre inhibiendo la enzima. Entonces, ¿qué puede pasar? Si mirándolo así en genérico, inhibir la enzima, ¿qué puede pasar? ¿Cómo era el sistema? Un sistema para superar esa dificultad que es que le están inhibiendo la enzima que activa la angiotensina 2. Pues que no es exclusivo, ¿no? La única vía por la cual se activa la angiotensina 1 no es por la enzima convertida en angiotensina, sino que hay otras esterasas. Y lógicamente lo que ellos veían era que había pacientes que incluso no mejoraban aún con los ciegos, ¿cierto? Que son una super dificultad. Y aparte de eso, ustedes van a ver que la ECA, ¿qué más hace? Aparte de inhibir, aparte de inducir la formación de anticuerpos, ¿qué más hace? Inhibe la bradicimina. Degrada las bradiciminas. Entonces, dos. Pues mire que ese efecto es interesante, ¿no? Porque tendría dos mecanismos por los cuales favorece vasodilatación. Inhibe la angiotensina 2, que es vasoconstrictor, y fuera de eso nos aumenta la permanencia de la bradicimina. Al que pida más, hombre. Pero a nivel pulmonar. Efectivamente, esos son efectos que se dan. Pero obviamente siempre queda ese dinero. Y todas las angiotensinas no se convierten en angiotensina 2. Hay otras vías por las cuales pueden aparecer otras angiotensinas que pueden tener efectos proinflamatorios. Una cantidad. Eso es una cosa. Ustedes la van a ver. Y nos demoramos tremendamente en desarrollar los que nos gustan, los fármacos que actúen como antagonistas competitivos. Entonces aparecieron los famosos antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Y esos sí son competitivos. Y cuando uno mira un poquito la historia, ellos se demoraron mucho porque lo que lograban desarrollar eran agonistas inversos, no antagonistas, entonces no pasaban a la siguiente fase de investigación. Y ellos, miren ustedes, desde el punto de vista vascular, ¿cómo se consideran? Vasodilatadores que mixtos, producen dilatación venosa y también dilatación arterial. O sea, el balance es perfecto. En algún momento en la historia de los protocolos de manejo, por ejemplo, de enfermedades como la falla cardíaca, a nosotros nos tocaba asociar un fármaco que fuera venodilatador con uno que fuera dilatador arterial. Ese problema se superó ¿con qué? Con este capítulo.
total. Bueno, ahí también hay otro que ahí no está en esa diapositiva, pero está de último. Nitrocruciato de sodio. También es un vasodilatador mixto. Y un grupo del que ya hablamos, antagonistas de los receptores alfa 1, que decíamos que es importante el efecto. ¿Para qué es que es importante el efecto venodilatador en el antagonista alfa 1? Para la llegada venosa al Porque yo con ese me dilato la arteria y también dilato la vena. Entonces, ¿quién se favorece? Corazón. No se modifica el gasto cardíaco. Incluso se puede mejorar el gasto cardíaco, porque le llega mejor la precarga y tiene que hacer menos fuerza para eyectar ese volumen. Entonces es muy favorable para un corazón que esté con dificultad. Incluso cuando yo empecé a trabajar como ya profesor acá en la universidad, me acompañaba un internista en la cátedra. Cuando él hablaba del capítulo de manejo de la insuficiencia cardíaca, él siempre decía que el uso de inotrópicos más temprano que tarde debería ser proscrito, porque ¿cómo se le ocurre a una persona que un corazón que está absolutamente recargado, que ya la bomba es insuficiente, darle una sustancia que la obliga a contraerse, a trabajar, a hacer más trabajo? Eso no tenía pena. Esa era la forma de ver en esa persona, ese contexto. Y antes lo decía porque esa era una mirada, ¿cierto? Particularmente con los digitales. Nosotros después aprendimos otras cosas, después les hablo de eso, aprendimos otras cosas de ellos, a raíz de esa mirada negativa de los digitales. Aprendimos muchas otras cosas. Como toca hacer, ¿no? Estudiarlo, ¿no? Como nos va bien, lo usamos. Los británicos los usan desde hace más de 300 años. Y los usaban exitosamente en la famosa hidropesía. ¿Qué sería la hidropesía? El edema, la anasarca en el paciente con insuficiencia cardíaca. Y siempre se pensó que el efecto más importante era que ese fármaco mejoraba la diuresis y el tipo controlaba ese exceso de volumen eliminándolo, y que ese fármaco era muy importante porque era un diurético. Esa fue la mirada un buen tiempo. Era fácil hacer las cosas así. Ahora nosotros si es la misma pregunta, entonces vamos a mirar a ver, y ya teniendo más herramientas, se van a mirar y encontramos cosas fabulosas como vamos a ver después, en el caso de los digitales. Pero con los vasos dilatados, vean, ya con eso ya les dije ya lo otro, si no alcanza a mover más, ya está lo más importante. La vasodilatación finalmente va a aliviarle el trabajo a quién? Corazón, con absoluta garantía. En general, ¿cierto? ¿Qué haría un vasodilatador, por ejemplo, coronario de las arterias? Un problema que se da en las personas que tienen síndromes coronarios, tipo angina o infarto, es que hay dificultades en el aporte de oxígeno arterial al corazón. Yo vasodilato, mejora la llegada allá, eso no tiene ninguna discusión. En general, un vasodilatador va a reducir la resistencia vascular periférica, principalmente la poscarga. O sea, el esfuerzo va a disminuir la fuerza, la tensión que tiene que hacer la pared para la fracción de eyección. Eso sí, yo trato de lo que les decía ayer, miren, siempre nos van a decir, un venodilatador reduce el retorno venoso, reduce la precarga.
es así. Eso es lo que está, digamos, abiertamente, o yo lo pensaría de otra forma. Lo escriben así porque a un buen entendedor, pocas palabras. Pero como yo lo entiendo, yo digo, pues que no puede ser, porque es que yo, si a mí me bajan la precarga, me dañan el corazón, porque la ley de Stalin es por presiones, por volumen, el automatismo. Entre más se estira, más duro se contrae. Entonces no debe ser que le pierda eso, sino yo por ejemplo con lo que hay normaliza la precarga, lo que finalmente va a disminuir si el exceso de presión, porque si hay mucho volumen también, la presión telediastólica, presión al final de la diástole. Y todos esos fenómenos, todo lo hace para tratar de reducir las demandas de oxígeno por ese corazón. Esto los conocemos, bueno, creo a Alfred Nobel le dieron el premio Nobel en Fisiología y Medicina, porque ellos usaban desde esa época los nitratos orgánicos. Nosotros ya le ponemos un nombre mucho más técnico, ¿no? Nitrovasodilatadores. El trinitrato, 3 grupos, nitrato, la nitroglicerina, TNT, es el origen de ese explosivo, el otro tiene 3. El metabolismo da origen al dinitrato y el metabolismo de ese dinitrato da origen al mononitrato. Más o menos es la idea. Sufre el efecto del primer paso. Por eso la biodisponibilidad, excepto para el mononitrato, es completa. Eso es como una de las ventajas cada vez que va apareciendo metabolitos, ¿no? La cinética se hace menos compleja desde el punto de vista farmacológico, ya no necesitan metabolismo, no se metaboliza. Pero a su vez, vean que todo está en función de una característica que es la duración del efecto, tanto el inicio como la duración. Lógicamente el que tiene mejores perfiles desde el punto de vista tiempo de periodo de latencia, que yo ahorita que es el efecto, el más corto lo tiene la nitroglicerina, pero también es el que dura menos tiempo. Esa parte sí no es buena en ese caso. El dinitrato se demora un poquito más, pero tiene ya una duración en horas, ya es un poco más permanente el efecto farmacológico. Y el mononitrato tiene la ventaja de tener una mayor duración del efecto, mayor vida media del droga. Lógicamente tienen alto volumen de distribución, todos son metabolitos activos excepto el mononitrato. Ya es como el metabolito final de eliminación. Lo hacemos a través de la vía renal. Solamente para reforzarles eso, lógicamente en la mayoría de situaciones de emergencia, amenazan la vida del individuo, el infarto agudo del miocardio grave, pues debe recibir más de las veces nitroglicerina inmediatamente. El efecto es inmediato, por vía endovenosa. De ahí le ganamos a todos, los otros duran
más tiempo en iniciar el efecto farmacológico. Cuando lo vamos por otra vía, el inicio es mucho más lento. Sin embargo, vean ustedes que en el caso de la nitroglicerina y en el caso del dinitrato tienen una ventaja porque el inicio del efecto también es muy rápido por la vía sublingual. ¿Y por qué es rápido el efecto por la vía sublingual? Porque estamos evitando el efecto del primer paso. Muy bien aplicado, esas cosas que tuvo uno ponerse a estudiar. Pero ahí está la importancia de saber eso. Entonces, mire, como evade el efecto del primer paso, muy rápidamente produce el efecto farmacológico. En un par de minutos ya el paciente está siendo beneficiado con esa medicina. El dinitrato también tiene esa ventaja, un poquito más lento, vean ustedes, que la nitroglicerina, pero igualmente mucho más fácil de usar en el contexto de que se requiere menos el preparado farmacéutico mucho más manejable que el mismo de la nitroglicerina. Probablemente este es el que más se usa para que los pacientes lo lleven ambulatoriamente cuando están bajo el síndrome coronario en una de las modalidades de angina, sobre todo angina inestable, porque ya están a un paso de llegar a presentar la enfermedad. ¿Qué hemos aprendido del mecanismo de acción? Hasta hace muy poco, lógicamente porque estamos hablando de óxido nítrico, pero no sabíamos. No, por eso tenía razón Voltaire, ¿no? Son médicos, usan cosas de las que saben poco, a personas de las que casi no saben nada. No, nosotros sabemos todo. Si que no sabes, son atrevidos, ¿no? La ignorancia es atrevida. Nosotros sabemos todo. ¿Qué pasa? Entonces, respetar, la gente se iguala. No, miren, medicina, entonces aprendimos cosas. Entonces, aprendimos una, que hay dos formas de que el óxido nítrico sea evidentemente protagonista de la condición. Una, en la cual hay mediación enzimática, y otra en la cual prácticamente ellos directamente inducen o liberan mejor el óxido nítrico, donadores de óxido nítrico. En el caso de los nitrovasodilatadores, esa nitroglicerina es activada por esas enzimas como la aldehído deshidrogenasa, varias isoformas, que van a actuar sobre esos grupos nitrosos y van a liberar el óxido nítrico. ¿Cierto? Ese óxido nítrico es el que finalmente va a ir a activar la guanilato ciclasa en el músculo liso vascular, que es el que hoy nos interesa. También hay otro sistema enzimático, de lo que les decía de la ECA, ¿no? Por eso, claro que para vendernos el lenguaje, pues ellos tienen que ver cuál es más poderoso y lógicamente que tengamos éxito allí. Pero siempre hemos empezado a ser más cautelosos en que no es una forma exclusiva, sino que es válida. En este caso hay otro sistema enzimático, la glutatión S-transferasa en el músculo liso, principalmente el vascular, pero seguramente hay otras células que pueden tener. Entonces, gráficamente vean ustedes que ese fármaco, donadores de óxido nítrico, favorecen la liberación del óxido nítrico. Entonces vamos a activar
Esta es una célula muscular lisa, de músculo, bueno, puede ser lisa, pero técnicamente que sea vascular. Activa la guanilato ciclasa, coge el guanosil trifosfato y lo convierte en guanosil monofosfato cíclico, que es el segundo mensajero, y ese nos va a bloquear la forma de complejos actinomiosin y cerebral. Recientemente, ustedes que hemos logrado desarrollar otros fármacos como el molsidonina, que es un profármaco que da origen a un metabolito activo, que es el que directamente activaría la guanilato ciclasa. O sea que ese es independiente del óxido nítrico. Entonces, los efectos básicamente se dan porque los nitratos provocan esa vasodilatación y lo pueden hacer aún con el endotelio alterado. No tan eficientemente como si el endotelio está adecuadamente funcional, pero lo pueden hacer. Porque al entrar en contacto con la célula, esa enzima libera el óxido nítrico y va a activar la guanilato ciclasa. Ese es como el refuerzo, ¿no? Ya está la proteinquinasa G, que va a inhibir el calcio, va a favorecer la salida del calcio y lógicamente va a reducir el riesgo de la contracción. Aquí vuelvo a escribir. Un efecto es sobre la guanilato y otro efecto interesante sobre canales de potasio. Acuérdense que por dentro la célula es más negativa. Entonces, para que se dispare el potencial de acción, ¿cuánto voltaje es? Depende de la célula. ¿Menos qué? 40 milivoltios, ¿no? 40 milivoltios. Entonces, cuando llega ahí, ¡pum!, se dispara el potencial. Se abren los canales de célula. Entonces, lo que hacemos sacando potasio es que alejamos más ese potencial de acción. Ya seguramente es menos 60 metros. Ya es más difícil de alcanzar. Y empezamos a ver algunas diferencias. Uno es que aparentemente estos fármacos tienden a tener más afinidad por el músculo lisovascular del sistema venoso. Y yo me atrevería a pensar más cardíaco que en la parte arteriolar. Bueno, yo no les contesté qué teníamos más. Problema, fuga de ideas. ¿Qué tenemos más? Músculo, células musculares o endotelio en el corazón. Músculo. Endotelio, para ser coherente con el discurso. En la tierra, ¿qué hay más? ¿Tierra o agua? Agua. Y nosotros aquí nos llaman el que vivimos en la tierra. Y hay más agua, acuérdense que es de las 2/3 partes. Es agua. Entonces, más o menos dicen lo mismo del corazón. 2/3 partes son endotelio. Cuando se infarta uno, cuando uno le dice que un infarto, ¿qué se le daña? ¿Qué es lo primero que se le daña? El músculo. O el endotelio. El endotelio. Porque se... El endotelio, ¿no? Acuérdense que es un triángulo invertido, ¿no? De afuera para adentro. De paso, ¿cómo se alimenta el endotelio adentro? El vasito penetra así todo el músculo hasta abajo. No. Hasta el endocardio. Difusión. ¿Qué? Eso es fabuloso. Yo no me lo leí completo. Tantas cosas. No ser uno cuidadoso. Por lo único que me gustaría ser un autista. No más como que se concentran en una cosa y es
total, ¿no? De alguna vez están en los programas de televisión The y Good el, Doctor. y el- y el tipo lo miraban en un helicóptero así, el tipo miraba así esos edificios, Dibujo eran natural. bellísimos. Un par de minutos, ¿no? Horas. Y después el man lo pintó. Y lo compararon con tomar una fotografía, una supercámara. Y el man, habían detalles que el man los vio y que no, en la fotografía no vio. Cerebros fabulosos, ¿no? Fabulosos. Pero acuérdense que no, eso no entra. O sea que el pobre endotelio, el endocardio se alimenta por imbibición, o sea que lo que se libere es lo que le llegue al mar, allá al endotelio. No, por eso los profesores miran ustedes nunca se han descrestado, que más miran los electrocardiograma. Tiene un infarto de la cara anterior. Descendente anterior. Ya estudié la otra carrera. Un dedo más alto que de uno. Y ahí no está viendo nada, hermano. Lo que está viendo es que se dañó ese pedazo de tejido ahí. Pero, ¿cómo va a decir eso? No, es que eso no, porque yo ya lo tengo aquí, wow, ¿no? Yo ya lo tengo, el matacho está ahí, ¡pah! Yo lo veo, ya sé, pero porque yo me tocó estudiar cómo era esa vaina. ¿Cómo es que es el infarto? Entonces, por eso es así. Es un triángulo invertido. Se muere el endocardio, se muere uno todo, pero que no tiene, no le llega a la sangre derecha. Eso se le va a morir. Así sí es fácil que le digan una cosa, pero al enemigo hay que despistarlo. Usted no lo está viendo, estudia, hermano. Entonces estudiando, esto no es. Lógicamente, en principio, no hay ninguna parte del vaso que no responda. Pero los más importantes van a ser acá, en el caso de las venas, ¿cierto? Dosis dependientes, ¿sí? Dosis no tan altas van a estimular principalmente los lechos venosos. ¿Y por qué nos interesa eso? Miren, ahí está ese matachita de que no le puse referencia. ¿A qué la ponen ahí? Mire, al dilatarse las venas, uno puede decir lo que reduce reduce el retorno venoso. Correcto. Ahí viene la siguiente consecuencia, reduce la precarga. Ahí no estaría yo tan de acuerdo. Más bien, normaliza el volumen que le llega a ese líquido. Y va a disminuir la tensión sobre la pared. Lógicamente la distensión es menor. No diríamos que es menor, es la normal, es la adecuada. Entonces cuando nosotros nos dicen, mañana, en la semana entrante el lunes tenemos examen de farmacología, el martes tenemos examen de medicina interna y el miércoles tenemos examen de psicobiología o epidemiología. Tráiganme la pistola. Ustedes son los que mandan, pero la cosa no va a ser bien. No va a ser nada bien porque estamos recargados, eso es recargarse. Es lo mismo acá. El ventrículo está sobrecargado. Entonces mire que lo que hacen estos fármacos es llevar a normalizar esa precarga. Pero técnicamente pues esos son los parámetros que se consideran, ¿no? El volumen intraventricular, la presión del llenado del ventrículo y la
tensión que ejerce ese volumen sobre la pared ventricular. Ustedes miren la física, ¿no? Ley de Laplace. Esta es la fórmula. Tensión de la pared es igual a la presión por la resistencia sobre 2 veces el espesor de la pared ventricular. No me van a poner a hacer el ejercicio práctico. Me rajo. Nunca lo haré. No más traté de entender ese concepto. Fisiológicamente, hemodinámicamente. Pero mire que no lo puede hacer, y bueno, seguramente eso es lo que hacen de ecocardiograma. Lo hacen allá con un computer. Eso es más fácil. Hacerlo allá. Pero mire, está mirando la tensión de la pared ventricular durante la diástole, que es el llenado de los ventrículos, va a estar influenciada por la presión que se ejerce al final del llenado. Va a depender del espesor de la pared del ventrículo y va a depender del tamaño del ventrículo. Y esa presión al final de la diástole depende de la capacidad de distensión del ventrículo y de cuánto volumen le llega a ese ventrículo. Bueno, volvemos a hacer la misma, ¿no? Pues, hacerles énfasis en que probablemente lo más importante es esta: alivia la presión al final de la diástole. A mí se habla de telediastolia. Es decir, es una presión mucho más fisiológica para ese miocardio que está muy comprometido. Es decir, y eso hace que consuma menos oxígeno, indudablemente. Se va a ser una de las formas de explicar ese. O dicho de otra forma, sería lo más importante. Disminuye la tensión sobre la pared ventricular. Eso es lo más importante. Mire que no es por vasodilatación arterial, no es por vasodilatación de las cuerdas, no, porque disminuye un factor de alto consumo de oxígeno. La tensión que ejerce el volumen intraventricular sobre la pared ventricular, el estiramiento de esa fibra, ¿cierto? Mejora el flujo. Las arterias, como ustedes recuerdan, van sobre el músculo cardíaco. Y nosotros tenemos el pericardio, que está envolviendo toda la estructura. ¿Qué pasa si se está ensanchando el ventrículo? Excesivo volumen. Está apretando las venas que están sobre el sistema vascular que está sobre el miocardio, lo está presionando sobre la pared del pericardio. ¿Sí me hago entender? Pero recuerden que hay una bolsa por fuera del corazón. Entonces, si usted tiene derrame pericárdico, eso es gravísimo, porque entonces está colapsando el corazón. Aquí es al revés, ¿cierto? El ventrículo se dilata y se aprisiona contra el pericardio. ¿Qué hacen estos fármacos? Como llega el volumen adecuado, ¿cierto? Y fuera de eso, hace que haya menos necesidad de estirarse para generar presión, disminuye la compresión de la parte interna del pericardio. Y eso va a mejorar entonces el flujo. Acuérdense que los ateromas, ¿dónde es que salen más los ateromas? ¿Dónde se ubican? ¿Dónde le encuentran los patólogos que lo saben todo? ¿En qué área del vaso? En los vasos. En las bifurcaciones, ¿no? Donde hay más presión de rozamiento, estrés de rozamiento. Entonces, lógicamente, hay paralelos, ¿no?
el sistema ha sido muy bien diseñado, porque uno tiene irrigado el corazón, casi que está con bastantes afluentes. Entonces, si se me daña uno, es posible que el otro compense buena parte de lo que le está faltando acá. Claro, tengo que arreglarlo y resuelvo mejor el problema, pero si no lo hiciera, este efecto haría que disminuyera el riesgo de isquemia. Por lo menos no se va a hacer tan grande la isquemia. Cuando uno tiene varios vasos comprometidos, el riesgo es mucho más grande. Pero aún así, como pasa este efecto, esto está descrito, lógicamente el paciente mejora. Fíjate que también ustedes, yo en la práctica casi no lo menciono, sí lo describen, es un riesgo. El famoso robo coronario. ¿A qué hará referencia eso del robo? A darle que hemos acostumbrado toda nuestra vida. Ustedes más jóvenes les toca el de más jóvenes. Yo más viejo, pero bueno, también todo el tiempo hablar de robo. Palabra suena terrible. Es una absoluta realidad. ¿Por qué puede pasar el robo coronario? Porque hace un ratito estábamos diciendo que es en una bifurcación. Es probable que se dañe uno de los lados y el otro se dañe menos. Cuando yo doy una sustancia que tiene efectos que favorecen la dilatación, ¿cuál se va a dilatar más? La que está menos dañada. Entonces probablemente puede llevarse el flujo sanguíneo más por ahí, donde le ofrece menos resistencia y se puede comprometer más el otro lado. Afortunadamente en la práctica eso no ha sido, bueno, ahora menos, como hacemos rápidamente lo de los stents, ha sido menos dramático. Entonces lo mismo. Un poquito sobre, depende de dónde esté ubicado el ateroma, ¿no? Si el ateroma es concéntrico, el pronóstico es más malo para el paciente porque la posibilidad de que su flujo mejore no es tan bueno. Pero cuando hay solo una parte del vaso comprometido, pues la otra parte pudiera dilatarse y permitir el paso de más aportes sanguíneos. Es lo que hace en referencia a la estenosis, reduce o favorece el paso a través de la estenosis. Más o menos lo mismo, ¿no? Sobre las coronarias directamente. Incluso en la última de Goodman, casi que ponen esa palabra que no me gusta, que no debería usar nunca, la palabra no. Hablan así en ese lugar que no tienen efectos sobre las coronarias, pero eso solo se queda como una expresión de nosotros, de cualquier humano que la diga, pero yo me atrevería a decir que fisiológicamente, si las coronarias están bien y tienen bien el endotelio, tienen bien el músculo liso, están dentro de la, si uno le da un fármaco como esto, le debe favorecer la dilatación. Probablemente lo contrario sí se puede afirmar en uno que esté dañado. Está dañado, probablemente se pierde esa ventaja. Todo es favorable, que es lo que hemos dicho. Tal vez lo más importante, seguiré haciéndoles énfasis en eso, es la presión que ejerce el volumen sobre la pared del ventrículo. Todo lo otro también es bueno. Que no hemos dicho nada prácticamente, bueno, porque como les digo, es que eso es venoso, que no tiene nada que ver con las arterias. Pero ¿qué nos dicen en la práctica? No podemos dar nitrovasodilatadores si el paciente tiene una presión arterial sistólica menor de 60, de 90. Ya está comprometida esa
presión arterial. Entonces no debo, si es venoso, ¿cuál es el miedo? Si me hago entender lo que yo quiero decir a ustedes desde el punto de vista ya visto con otra óptica. Y cuando a uno le hablan de riesgos, un potencial riesgo es que ellos pueden inducir taquicardia. ¿Por qué se produce la taquicardia? ¿Qué decíamos ayer? Pierde la resistencia vascular periférica y órganos como el riñón detectan eso y disparan toda la batería para mejorar la presión arterial. Una de esas es aumentar la frecuencia cardíaca para mejorar el gasto cardíaco y mejorar la presión arterial sistólica. Cada día le damos más importancia a la sistólica que a la misma diastólica. Uno a veces trata de mirar que el problema es la diastólica. Bueno, tiene sus problemas para otra, pero que amenace la vida del individuo es más grave la sistólica. Un paciente puede estar en buenas condiciones, 90-0. Eso no lo he visto yo, pero a un profesor nefrólogo que me ayudó en el departamento también, él decía yo, ¿en serio, doctor, usted está tomando el premio? ¿No? Viene el consultorio, el nefrólogo, todos los pacientes que llegan con todo eso. Yo sí, no, bien, con ustedes, yo he visto pacientes que ustedes toman la presión arterial y tienen 90-0. Y llegan caminando. Así es como diríamos, es la realidad, y otra cosa es lo que no estudia, ¿no? Rigidez en la arteria, para que no la tome. Porque es muy importante mantener esto, mantener el flujo, mantener la perfusión, la sistólica. Bueno, de tal manera que. ¿Y difusión eréctil? ¿No? No. No lo mismo, entonces aumentaría la contractilidad porque el paciente hace taquicardia, ¿no? Entonces aumenta consumo de oxígeno y disminuye el tiempo de la diástole. Porque yo les diría que sea la cabeza va adelante, pero una supertaquicardia puede alterar este tiempo, claro que sí, y empeorar la enfermedad. ¿Esto con qué lo controlaríamos? ¿Qué le asociaríamos para evitarnos este problema? Beta, bloquear. Entonces ustedes tienen igual paciente con sospecha de síndrome coronario agudo, un infarto. Entonces, hay que ponerle nitratos, pero la presión arterial está allí, que está alcohol, está taquicardia. Metoprolol. Entonces, ¿qué le asociamos a este fármaco? Beta bloqueador. Un Metoprolol. beta bloqueador, perfecto, 5. Claro. Eso está bien demostrado. La utilidad del beta bloqueador. Hace como 3 años se ganaron el premio un grupo de cardiología español con un estudio que era cómo le va a un paciente que se infarta y le dan un metoprolol, un beta bloqueador antes de traerlo al hospital versus los que llegan al hospital antes de lo vamos en el hospital. ¿Y a quiénes les fue mejor? Metoprolol. A los que se lo dieron. Nosotros aquí toda la medicina nuestra no. Pero digamos que en la práctica, es decir, dejar por tenerlo en la casa un metoprolol. Entonces, siento que me va a dar todo el metoprolol antes de irme para la clínica, ¿no? Porque va a mejorar. Entonces, probablemente vean ustedes que una explicación de por qué puede ser útil para hacer a los pacientes. No solamente va a relajar bien, no solamente muscular y no vascular, sino que puede ser útil en otros procesos, incluso bronquial. No es frecuentemente utilizado, pero podría ser útil para controlar una crisis asmática grave, un cólico biliar, cálculos,
en la vía biliar también sería una potencial opción. También tiene algo que ver con la agregación de las plaquetas por el óxido nítrico. Reduce la agregación de las plaquetas. Incluso los coágulos que están formando los hace menos compactos. Disminuye los fenómenos de adhesión de las plaquetas al endotelio que está comprometido. Y si uno le tomara un periodo, un tiempo de sangrado, probablemente está adaptado. Indicaciones. Aunque esta es una confesión que le voy a hacer, yo sí le pregunté al doctor Vázquez después en un examen de medicina interna. Entonces, antes de nada, doctor, yo voy a hacer una pregunta. ¿Todavía le damos nitratos a los pacientes con infarto? ¿Por qué me pregunta la vida, doctor? Porque yo las historias clínicas que nos han traído los jóvenes, los estudiantes, para analizar los usos de los fármacos, yo me atrevo a decirle a usted que en el 99% de los pacientes que tienen el diagnóstico de infarto, casi a ninguno le dan nitroglicerina. No, entonces trató de hablar la píldora, pero la verdad es que casi que yo le puedo ver que se queda como en el discurso, porque en la práctica pareciera que casi que preparamos el paciente más para el estén, más que para que le den este fármaco. Pues con una justificación, usted me dice, ¿usted cómo justificaría eso? Porque resulta que hacen esos estudios de reducción de mortalidad. ¿Y qué habrán encontrado? Los nitratos son geniales, pero cuando comparan los pacientes que se hicieron infarto y recibieron nitrato, los pacientes que hicieron infarto y hicieron otros manejos y no les dieron nitrato, ¿cuántos están vivos a 30 días, a 60, a 90 días? Prácticamente no hay ninguna diferencia estadística. O sea, casi que están diciendo, no sé, ¿sí me hago entender? Porque uno, los betabloqueadores, por ejemplo, o los IECA, no sé yo, no tienen discusión, reducen morbilidad mortal. Pero, por ejemplo, los diuréticos, que van a estudiar después, y estos fármacos no han demostrado. Compleja la parte médica, y ahí me dejan a mí desarmado, porque, es decir, cuando aparece ese tipo de estudios, sí, son muy buenos, ayudan mucho, pero aparentemente no tienen ningún papel en el desenlace de la vida. Lógicamente sirven para pacientes con crisis aguda de angina. O sea, usted trata una crisis, le hace el tratamiento con un nitrovasodilatador. Con absoluta seguridad, un buen número de pacientes que tengan el diagnóstico de angina estable, y si dicen estable también, van a ser adecuadamente controlados con estos fármacos. Probablemente si un paciente tiene una crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva tipo crisis, y su órgano blanco es el corazón, con absoluta seguridad, ese paciente se va a beneficiar con un nitrovasodilatador. Vea que ahí lo mantengo porque eso es claramente así. Tenemos experiencia en muchos protocolos de manejo, pacientes con falla cardíaca refractaria, lo estábamos manejando con todas las cosas y no mejora. Asociamos vasodilatadores, un vasodilatador venoso, un nitrovasodilatador, con uno arterial. Problemas con el uso clínico, problema de la tolerancia farmacológica, ¿cierto? Una de las explicaciones es porque los pacientes reducían la cantidad de receptores del ácido
del óxido nítrico, que son los grupos sulfidrilos, en la guanilato ciclasa. O porque eventualmente, por fenómenos como la vasodilatación, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y también se elevan la noradrenalina. Me ponen categoría general, pero sería la noradrenalina. Se puede dar también por disminución en ese aminoácido, que es el que tiene más grupos sulfidrilos, la cisteína, en la disponibilidad de esos sitios de unión del óxido nítrico a la guanilato ciclasa. Alguien podría, nosotros en toxicología usamos mucho los donadores de sustancias antioxidantes como la cisteína, que tiene más grupos sulfidrilos, la N-acetilcisteína, por ejemplo. Pero vean ustedes que lo que han encontrado es que la reducción es no tan eficiente, pero es una opción, ¿cierto? Es parcial, pero es una opción. La otra explicación también podría ser que haya disminución en la actividad de la enzima que rompe los nitratos para convertirlo en óxido nítrico, o que hayan activaciones de otras de las isoformas de la guanilato ciclasa, ¿cierto?, que tienen una menor actividad vasodilatadora en este caso. Los mismos, el metabolismo del óxido nítrico da origen a una gran cantidad de radicales que son tóxicos para la misma célula, ¿cierto? Entonces podría ser otro mecanismo. ¿Qué pasa cuando hay excesiva cantidad de radicales libres? Los peroxinitrilos van a inactivar la guanilato ciclasa, que es el blanco de acción del óxido nítrico. Incluso vea que hay algunas alteraciones genéticas como la carencia de ese gen de la calcitonina. Aparentemente estos pacientes van a tener menor beneficio en el efecto vasodilatador. ¿Cómo se pudiera tratar de solventar ese problema? Bueno, hablan de 3 o algunos hablan de 4 cosas. Uno, dar donantes de grupos sulfidrilos a base de cisteína, por ejemplo. 2, los inhibidores de la enzima convertidora, aparentemente ellos también tienen efectos predictónicos sobre los radicales superóxidos. Pero lo que clínicamente es más fácil de hacer es dejar periodos por lo menos de 8 horas libres de acción del fármaco. O sea que si uno lo está administrando cada 8 horas, es solamente 2 veces en el periodo de 24 horas. Aparentemente ha sido lo más útil. Efectos adversos: vasodilatación, cefalea pulsátil; vasodilatación, caída, resistencia vascular periférica, riesgo de hipotensión; y esa misma disminución de la resistencia vascular periférica, taquicardia refleja. Pueden haber otras cosas como sensación de vértigo, mareo, por la relación de esfínteres esofágico inferior, reflujo, incluso náuseas, vómito. Muy raro que el óxido nítrico o el óxido nitroso a las dosis que le damos provoquen la famosa metamorfología, es decir, que hagan pasar el hierro de la forma más
2A+3, de forma férrica. Casi no lo vemos, sí hay descritos acá, pero no lo vemos. Más o menos tener precaución, pensaríamos en el caso de pacientes con hipotensión y peor si están en choque, pacientes con severos cuadros de anemia, pacientes con hipertensión endocraniana, los pacientes que tienen miocardiopatía obstructiva, porque lógicamente no se pueden modificar esos volúmenes de llenado del ventrículo y lógicamente el paciente no se va a beneficiar, por el contrario puede terminar colapsando. Bueno, con los pacientes que utilicen inhibidores de la 5-fosfodiesterasa para la disfunción eréctil, pues tener precaución, porque la asociación puede potenciar la hipotensión. Decíamos que el matrimonio perfecto era con los beta bloqueadores, claro. Mire usted, el beta bloqueador tiene un efecto cronotrópico negativo, contrarresta la taquicardia repentina. Mejoran el tiempo de la diástole, los beta bloqueadores. Los nitratos, por la excesiva taquicardia, pudieran acortar ese periodo de tiempo. O sea que los efectos son cinéticos. O sea que es una asociación muy bien reconocida. Muy bien, pasemos a otro capítulo. El doctor Rodolfo Ginás trabaja ya en los Estados Unidos y las personas más saben canales de cáncer. Pero vean ustedes que hay varios tipos de canales. Los que más nos interesan son los tipo L, que están a nivel de músculo liso vascular, músculo liso cardíaco. También están los T, pero probablemente los tipos L son los que más nos interesan. Tienen la propiedad de que el umbral es mucho más amplio para el ingreso del calcio y de mayor intensidad que los otros. Bueno, los N, pero eso está más a nivel neuronal. ¿Y qué sabemos de los fármacos que trabajan ahí? Miren, son 4 grandes grupos. En algún momento los que primero aparecieron fueron los fenilalquilaninas, como el verapamil. Y después nos apareció un grupo muy importante que son los que todavía estamos utilizando en forma importante, que son las dihidropiridinas. Probablemente de las que más usamos. Durante mucho tiempo usamos la nifedipina, pero hoy probablemente estamos usando más el amlodipina. Y hay otros que los usan más como para otras condiciones como migrañas, cosas como los éter-dietil-aminopropalimina. Durante los usan más allá. Son estructuras un poco complejas, ¿no? Sobre todo son con varios anillos bencénicos, lo que da como característica van a tener un metabolismo bien un poquito complejo. De hecho, antes de caracterizar los que más nos interesan, los que más conocíamos, verapamil, super efecto del primer paso, 25% de biodisponibilidad.
el nifedipino el 50% y el que tiene mejor biodisponibilidad es el nifedipino. Igualmente la otra variable ahí era la vida media, mire que tiende a ser muy corta. Eso nos obliga a dos cosas, a darla más frecuentemente, una, o dos, que la industria ha desarrollado preparados de liberación sostenida. Sin embargo, ustedes que el amlodipino sí no tiene problema porque tiene una vida media muy adecuada para administrarlo una vez al día y es muy bien tolerado. Todos se unen muchísimo a proteínas. Lógicamente está altísimo, por encima del 98%. Nos hace riesgosos a tener interacciones con otros fármacos que se unen, como tratar con los compañeros la warfarina, por ejemplo. Obviamente cada vez hay más tendencia a usar menos la warfarina por la complejidad de esa parte cinética. Pero igualmente recuerden ustedes que hay varios sitios de unión en la albúmina, los locus. Entonces eso quiere decir que si no coinciden por el mismo sitio de unión, pues probablemente el impacto es mucho menor. La mayoría se eliminan sin cambios por riñón, pero con porcentajes absolutamente chiquiticos. O sea, estos usan mucho las vías metabólicas, las vías del citocromo. Mecanismo de acción, como su nombre lo dice, inhiben el ingreso de calcio por los canales, principalmente por los hélices, y lógicamente bloquean todo lo que pasa de ahí en adelante. Tenemos dos grupos de fármacos, los derivados del verapamilo y el verapamilo, lógicamente, y las dihidropiridinas, como la nifedipina y todos los que vimos en la lista, que tienen una primera diferencia. Verapamilo tiene efectos cardíacos y efectos vasculares. Pero las dihidropiridinas tienden a tener principalmente efectos vasculares. Es una gran diferencia. Entonces, los que tienen actividad cardíaca, pues casi es el mismo discurso que decimos de los beta bloqueadores. ¿Cuál será la diferencia entre el efecto, digamos, depresor cardíaco entre un beta bloqueador y un bloqueador de canales de calcio? ¿Cuál será la diferencia? Recuerden ustedes que el calcio no solamente es importante para la contractilidad de la célula cardíaca, sino que también tiene un papel muy importante en la relajación de la célula cardíaca. Los beta bloqueadores no modifican la disponibilidad del calcio para la relajación. Los bloqueadores de canales de calcio, sí. ¿Y qué pasa si el corazón no se puede relajar bien? Tiene una dificultad diastólica. ¿Para qué le sirve la diástole del corazón? A contraerse más duro. Acuérdense, más me extiendo, más me contraigo. Ley de Stalin. O sea, le necesito calcio para extenderme, calcio para... Si usted le quita ese calcio, ¿qué le pasará al corazón? Es incapaz, se acortan esos periodos. Y eso tristemente lo supimos. Hicieron esos estudios tan lindos de las cohortes que tienen allá en los países
del primer mundo, ¿no? Holanda, Inglaterra. Que los van a poner en seguimiento, ¿no? ¿Cómo les va a la gente con los antihipertensivos? Bloqueadores, IECA, SARA2, bloqueadores de canal de calcio. Lógicamente, los que les fue más mal fueron los que recibieron bloqueadores de canal de calcio, particularmente los que tienen acciones cardíacas. De hecho, hoy probablemente en los protocolos de manejo, yo creo que ya a nadie le da verapamil. Probablemente ya no existe. Pero, profe, Por esa razón, hoy, yo les digo eso en los últimos años, probablemente ustedes no van a ver fórmulas con verapamil. Famoso Adalat, era uno de los nombres el comerciales. dialtacén. ¿Ah? El dialtacén, creo que se llama dialtacén, que también es no hidropiridina. El dialtacén. Porque El diacén. porque los que son vasculares no tienen ese problema. Es que yo había escuchado que las no hidropiridinas se usaban Las todavía. no hidropiridinas como el verapamil. Ajá, se usaban porque como aquellos, las hidropiridinas iban solo a vascular, hacían unas, o sea, para las personas con arritmias, llevaban del bulo. Ah, sí, perfecto. Pero ellos las compensaban, o sea, se seguían usando por eso. Como los beta bloqueadores, vean que ellos también la de Siempre hay estos casos amigos tendrían especiales. efecto vascular. Los beta bloqueadores Pero viendo lo del lado así del calcio, pues esto no sirve. no es válido. O sea, disminuye el tiempo del potencial de acción. Tiempo de. Y la relajación pues da el punto. Aquí es donde está más. Ah, bueno, aquí está un matachito con números en vez de cruces. Un nifedipino excelente a nivel arteriolar. Muy poco en el corazón y prácticamente cero en el nodo aurículo ventricular. Pero el verapamilo casi que tiene más actividad en el corazón que a nivel vascular. Pero bueno, no se raja, no estamos. Incluso vean que se le acerca mucho a la vasodilatación, pero sí tiene el efecto evidentemente de peso. El diltiazem es como más equilibradito allí, en la parte vascular y en la parte de contractividad, pero aquí poco se usa, la verdad, muy poco. Lo que ya hemos repetido varias veces, si yo disminuyo frecuencia cardíaca, disminuyo fuerza, disminuyo postcarga, reduzco el consumo de oxígeno miocárdico. También mejoraría la circulación colateral, favorecerían el flujo epicárdico, la bradicardia aumenta el llenado de las coronarias y también reducirían la resistencia vascular coronaria. Definitivamente estos, contrario a los nitrovasodilatores, estos sí tendrían un efecto favorecedor total del flujo coronario. Antihipertensivos de orden 1A, reducen resistencia, disminuyen la presión arterial, reducen las presiones, las tensiones sobre la pared, mejoran el flujo a diferentes órganos, pero no tienen un efecto sobre la parte venosa, se consideran primordialmente arteriales. ¿Dónde van a ser de primer orden? Lógicamente la número 1 es cuando la angina de pecho es por vasoespasmo, vasoespástico. Tienen un mejor perfil cuando hay hipertensión. También se consideran unas herramientas, aunque como les decía al principio, están más mirando los antagonistas de endotelina. Como sugería su compañero, en la gráfica no lo decía, ¿no? Van a tener más efectos antiarrítmicos
fármacos como el verapamilo que los otros fármacos. Va a disminuir la vasoconstricción periférica en la enfermedad vascular periférica y también tienen un papel importante en la cardiomiopatía hipertrófica. Algunos de ellos también han demostrado, particularmente el que está ahí resaltado, la nimodipina. Se tiene como un potencial fármaco para controlar el ataque cerebrovascular. Y esto particularmente en pacientes que nacen hemorragias subaracnoideas con hipertensión, porque estos pacientes tienden a presentar vasoespasmo de las arterias cerebrales y lógicamente más isquemia. Uno de ellos es la nimodipina. Cruza la barrera hematoencefálica y por eso tiene gran afinidad, principalmente por los lechos cerebrales, y en general los resultados de los ensayos clínicos han sido buenos y lógicamente se tiene como una opción de uso en pacientes con ataque cerebrovascular hemorrágico. La nicardipina tiende a ser muy parecida, se puede usar incluso en infusión endovenosa para prevenir esos espasmos vasculares que sean posterior a las hemorragias, y también pudieran ser preventivos de los daños en el accidente cerebrovascular de tipo tromboembólico, que es el más frecuente, ¿no? Isquémico, 90%, es menos frecuente en hemorragia. Entonces, lógicamente, a usted que estos fármacos están allí en los que llamaríamos la neuroprotección. Otros potenciales efectos farmacológicos son estos. Fármacos como el verapamilo se consideran inhibidores de las proteínas de transporte de múltiples fármacos, que se da en enfermedades como el cáncer para evitar que el fármaco se concentre dentro de la célula tumoral. Pero si le damos verapamilo, le inhibimos esa glicoproteína y lógicamente el fármaco se puede concentrarse y lógicamente favorecer la acción antineoplásica. Y lógicamente hace que mejore la actividad de muchos de los antineoplásicos, y considerábamos que había resistencia. No es genérico los efectos, pero es una estrategia. Problemas. No son libres de problemas, se parecen mucho. Lógicamente los que producen más hipotensión, como la nifedipina, los dihidropirínicos más efecto vascular, por la vasodilatación, mire, cefalea, mareo, enrojecimiento y hipotensión. Un edema que no se trata con diuréticos, sino con modulación de la dosis, que aparentemente es porque se distiende o se permite la salida del líquido a través del endotelio vascular. O sea, no es por acumulación de líquidos, sino por extravasación plasmática. Y es principalmente a nivel pretibial. Los que tienen más efectos cardíacos pues van a resultar provocando enfermedades como la insuficiencia cardíaca, bloqueos, arritmias. Algunos provocan estreñimiento como efecto gastrointestinal importante, y algunos, como el verapamilo, lo asocian con alteraciones en los ganglios, en la sustancia negra, y lógicamente el riesgo de que aparezca el Parkinson. Y hay riesgo de hemorragia, sobre todo en ancianos, con los vasodilatadores
arteriolales de más efecto vascular, como la nifedipina. Y otro efecto genérico para todos es que también están dentro de eso, pueden prolongar el intervalo QT y lógicamente el riesgo de arritmia ventricular y muerte súbita. Algunas interacciones curiosas de este capítulo es que el verapamilo son eliminados por transporte activo en el riñón, por secreción tubular, compiten con la riboxina y tienen más afinidad, entonces se eliminan más ellos y se acumula la digital, los digitales. Este fármaco ya no, prácticamente no lo usamos, la cimetidina, que es un antagonista de los receptores H2 de la histamina usada en la enfermedad ácido péptica. Hoy no se usa, la verdad se usan otros, pero mire, él puede tener más, al revés, tiene más afinidad por estos sistemas de secreción tubular renal y por eso aumentan las cantidades de verapamilo y DHC. La asociación de betabloqueadores y bloqueadores de canales de calcio pues va a tener mayor riesgo de deprimir la función cardíaca. Eso sí no tiene ninguna, preferiblemente nunca usarlos asociados. Sobre todo los betabloqueadores que tienen efectos cardíacos, porque probablemente con nosotros los vasculares no hay ese mismo riesgo. Durante mucho tiempo esto ya entró en eso, cuando pasó la epidemiología, nivel de evidencia e intervención que puede ser riesgosa, lejos de ser benéfica. Como decimos que fármacos como el verapamilo sufren el efecto del primer paso, pero tienen un efecto antihipertensivo muy importante. Durante algún tiempo yo alcancé a vivir eso cuando estaba en el médico interno. Era muy, digamos, utilizada la estrategia de colocar el diltiazem sublingual. Bueno, farmacólogo, ¿no? Evitamos el efecto del primer paso y efectivamente los pacientes controlaban la presión arterial. Pero está el riesgo, ¿cuál riesgo? Que la absorción sea de tal magnitud que lleve al paciente a un colapso. Entonces, como no es fácil de predecir, es prohibida, lógicamente. No es una receta. Si ustedes me preguntan cuántos casos aquí, cuántas desgracias, yo no les podría decir. Habría que, ustedes que nuestros sistemas no son de esa, porque los que van adelante, como no se miran todo, ¿cierto? Entonces, por eso salen esos estados diciendo prohibido. Y si se le comprueba que usted hizo eso, lo demandan. Porque no hay ninguna justificación. Sí, pero aquí durante mucho tiempo se hizo, pero con esa característica. Profe, ¿el nifedipino se sigue usando para la preeclampsia o no? ¿La qué? La preeclampsia, ¿se sigue usando el nifedipino? Preeclampsia, ¿no? Esto los usan, sí, los bloqueadores, yo no coloqué ahí para nada. Es que no se usa, pero sí tiene toda la razón. También hay trabajo que lo sugieren como una estrategia para manejar la hipertensión en el paciente, en la mujer con preeclampsia. Sí, señor, con preeclampsia. Los otros sí son teratogénicos. Y lo tienen como un buen protocolo. Entonces, ese sería otro uso, yo no lo coloqué ahí. Ese sería otro potencial uso de él. Ventajas: mejoran el flujo sanguíneo no solamente periférico, sino también coronario. Aparentemente no tienen problemas en pacientes con asma, que sí tienen un riesgo los beta bloqueadores. Tampoco
se han relacionado con síndrome de fatiga crónica. Tampoco se han asociado con disfunción eréctil, disfunción del placer, nada de esas cosas. Aparentemente esta afirmación es válida, no tienen aparentemente efectos metabólicos. Sin embargo, cuando miramos la parte de Clinical Toxicology, publicaron un caso de una sobredosis por amlodipina, y uno de los problemas médicos que se derivaron fue la hipoglicemia. Perdón, hiperglicemia. Hiper, no fue hiper. ¿O fue hiper? Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el calcio, el bloqueador de calcio, con hiperglicemia? Entonces yo les preguntaría a ustedes. Nosotros sabemos que la principal estrategia para reducir los niveles de glicemia, ¿cuál es? Fisiológica. La homeostasis de la glucosa se debe a qué? Porque todas son hiperglicemiantes, todas, ¿no? Las hormonas del estrés, ya lo vimos, la adrenalina, todas esas manas son hiperglicemiantes, hormona del corticoide, todo es a la alta, porque lo que necesita es glicemia. ¿Y quién es la única que se opone a la hiperglicemia? La insulina. ¿Y cómo se secreta la insulina del páncreas? Mire, tan linda que es la medicina, ¿no? La fabulosa. Claro, el calcio, los canales de calcio son importantes, ¿no? La célula del islote, la beta, detectan la hiperglicemia. ¿Qué hacen ellas? Modifican el potencial de membrana a través del potasio, ¿cierto? Favorece la entrada del calcio, las vesículas se unen a la membrana y liberan la insulina. Entonces lo que pasa con, mire que esa afirmación desde el punto de vista farmacológico, esa no la puse yo ahí, yo la tomé de alguna fuente diferente. Vamos a buscar una farmacología que no produce alteraciones en el metabolo de la droga, pero eso no es tan fácil. Probablemente a las dosis terapéuticas no sea tan evidente, ¿cierto? Pero habría que ver cuántos pacientes diabéticos que usan bloqueadores de canales de calcio mantienen los niveles de glicemia y los niveles de insulina en los rangos que se requieren. Trabajo fino, espectacular. Claro que no nos convendría a los dos. Yo soy el dueño de la industria de los fabricantes de calcio, a mí no me interesa hablar mal de lo mío. Ese es el problema en medicina. Y funciona porque son excelentes, pero ojo con eso. Nosotros que nos toca hacer la historia, usted tiene el diabético, ¿no? Que no se controla bien. Si recibe un inhibidor de beta, ahí puede estar la explicación de por qué. Un bloqueador de canal, ahí puede estar la explicación de por qué esa persona no ha sido fácil que el clínico le controle la hiperglicemia. Durante ellos no le dan esto. Bueno, dejemos ahí, pero el tiempo es suficiente, está en el manejo de lo que bueno, muy bien. Menos mal que mañana tenemos becas. Bueno, muy bien. Vamos a ir de ese canal. Ay, eso.